Listo, entonces en la clase pasada empezamos a ver un tema muy simple. Bueno, acá más o menos está como lo que vimos en la clase pasada, que fue como un ejercicio. El ejercicio tenía que ver con grid, pero para recapitular ahí como un poco lo que vimos, pues vemos como el tema grid, ¿sí o qué? Pero entonces así como breve resumen, breve recorderis, recuerden que aparte de ver grid vimos algo que se llama las estructuras subóptimas, que una estructura subóptima es básicamente cuando yo tengo un problema y ese problema está como en un estado X, pero pues bueno, son varios, pueden ser varios parámetros, entonces puede ser como que yo estoy en un estado del problema en el que tengo que resolver tal problema y está parametrizado por estas variables. Entonces esas variables pueden ser X, Y, Z y siempre que estamos en un estado, nos podemos mover a otro estado en el cual tenemos que resolver el mismo problema, pero eh, tenemos que tomar como, bueno, o sea, como que tenemos varias decisiones. Cada decisión me lleva a un estado que es el mismo problema, solo que con parámetros cada vez más pequeños o que me van acercando más como a un caso base, por así decirlo, o como a un caso que es más fácil de resolver. Entonces, vimos un ejemplo súper simple en el que vemos varios ejemplos. De hecho, vimos como tres ejercicios. El primero tenía que ver con el problema de cómo devolver la mínima cantidad de billetes. Entonces, como que hagan de cuenta de que ustedes le dicen como, ah, yo tengo billetes de 1, 2, 5, 10 y 20. Entonces, a mí me dicen como, listo, ¿cuál es la mínima cantidad para devolver 7, por ejemplo? Entonces, habíamos dicho que para devolver 7 pues yo tenía como varias decisiones, pero digamos que si yo quería como saber cuál era la mínima cantidad para 7 entonces pues yo tenía la opción de tomar un billete de 1 y ahora mi problema es saber cuál es la mínima cantidad de billetes para hacer un 6. Voy a tomar un billete de 2 y saber cuál era la mínima para un 5, tomar un billete de 5 y saber cuál es la mínima para un 2. Entonces miren que de nuevo es como tengo el problema de resolver 7, tomo una decisión y con base a esa decisión me muevo a otro problema que es el mismo, pero más pequeño. Entonces, lo que vimos básicamente es que hay tres técnicas para resolver este tipo de problemas. Entonces, la primera es greedy, la segunda es DP y la tercera es, bueno, fuerza bruta. De hecho, pues, más o menos la fuerza bruta lo que dice es par de pillas. Si usted tiene tres decisiones, tómelas todas, o sea, como que explore cada decisión, haga fuerza bruta y al final, pues, tome la mejor. O sea, es como literal, explore todas las soluciones. La DP es la que vamos a ver hoy, es el tema de la clase de hoy. Pero entonces, pues ya vimos que el greedy lo que dice es como, listo, si yo tengo tres decisiones, yo puedo demostrar matemáticamente de que la mejor opción siempre es irme por ejemplo, en este caso, es siempre irme por el billete que haga que tenga, o sea, irme por el billete más grande que me cabe. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 7 pues yo sé que el billete más grande que me cabe es un 5. Entonces, pues siempre tomo la decisión de irme por ese billete y yo sé que al final, pues esa va a ser siempre la mejor opción. Bueno, entonces hoy vamos a ver en qué consiste el DP. Así como breve recorderis, también en la clase pasada vimos otros dos ejercicios. El primero era como, esperen, yo recuerdo que el primero era sobre, bueno, no me acuerdo bien del primero, me acuerdo bien del segundo que era de cómo hallar una subsecuencia. O sea, el problema al final era como decir cuál era la subsecuencia más corta que no, o sea, la cadena más corta que no era subsecuencia de otra cadena, pero ese problema nace como de otro clásico que es saber si una cadena es subsecuencia de otra.
Entonces recuerden que para ese problema, ese sí es bueno que lo tengan claro porque es como lo que hablamos en la primera clase, de que hay problemas que son como clásicos, que caen mucho y lo importante es como que uno cuando los vea uno ya sabe que se solucionan de la misma forma y pues no hay pierde. Entonces, por ejemplo, el de saber si una cadena es subsecuencia de otra, por ejemplo, si me dijeran si esta cadena, ese ejemplo está muy paila. Si esa cadena es, por ejemplo, subsecuencia de, si esa cadena es subsecuencia de esta otra, pues lo que vimos es que yo podría resolver este problema con cualquiera de estas tres técnicas, con greedy, con DP o con fuerza bruta. Porque pues yo podía tener como dos punteros y yo el primer puntero lo puedo como machar con cualquier A. Pero pues por medio de greedy vimos que siempre lo mejor es tomar la primera A. Entonces, ese es como un ejemplo de greedy también. Es como tengo varias decisiones, tengo varias letras que puedo tomar, pero yo sé que la más óptima es siempre tomar la más izquierda. Entonces, ese es como otro ejemplo de greedy que vimos. Y el segundo ejemplo que vimos, se me olvidó, pero nosotros lo tomamos de acá. Creo que era, el de las torres, ya me acordé. Que era el de que a ustedes les daban como una secuencia de números y en últimas, como que ustedes tenían que ir formando torres. Entonces, en ese caso también nos dimos cuenta de que ustedes como que podían ir teniendo torres de cierto tamaño y que cuando llegaba una caja, digamos que ustedes iban teniendo así como una torre, y cuando llegaba una caja de tamaño X, lo mejor era meter esa caja en la caja más pequeña o en la torre más pequeña, a la torre que tiene el tope más pequeño, mayor que yo. Entonces lo mismo, como que vean que si me llegaba una caja de tamaño X y yo tenía muchas torres, yo podía meter esta caja en cualquier torre cuyo tope fuera mayor que X. Entonces digamos que yo lo podía meter como en cualquier I, tal que A sub I fuera mayor que X. Entonces vean que es lo mismo, es como que yo tengo varias decisiones que puedo tomar, o sea, como que tengo muchas torres donde lo puedo meter, pero al final uno podía demostrar que lo más óptimo era siempre meterla en la torre más pequeña, porque al meterla en la torre más pequeña lográbamos que en un futuro si llegaban cajas mayores que yo, esas cajas pudieran entrar dentro de torres que son mayores que yo. Entonces, esa es como una forma de demostrar el greedy y ya. Entonces, digamos que ese es como el breve resumen de lo que vimos en la clase pasada. Igual los ejercicios yo se los mandé para que los hagan y ojalá los hagan para que estos temas se les queden. Listo, entonces, hoy vamos a ver DP. Una pregunta, ¿cuántos de aquí ya conocen DP? Si pueden de pronto decir más o menos cuántos ya han hecho al menos un ejercicio de DP o saben en qué consiste el DP. Súper, listo, entonces creo que van dos, listo, solo dos supongo. O sea, el resto no saben qué es DP, supongo. Ok, súper listo. Entonces, listo, listo, listo. Entonces, digamos que lo mismo que vimos en la clase pasada, lo mismo que el greedy, eh, nosotros vamos a ver como un poquito de teoría muy breve, o sea, como que lo mismo que les dije en la clase de greedy, yo creo que la mejor forma es aprender con ejercicios. Entonces, les voy a dar como un poquito de teoría y al final, pues nos dedicamos es a hacer ejercicios, que es como la forma en la que uno mejor entiende estos temas. Entonces, listo, partimos de este mismo concepto, del concepto de tener estructuras subóptimas. Entonces, hagan de cuenta de que tenemos el mismo problema. Tenemos el mismo problema de, dado un conjunto de billetes, yo quiero saber
eh, ¿cuál es el mínimo número de billetes que puedo hacer para representar una cantidad X? Entonces, básicamente, ese es como el mismo problema que tengo acá pintado en este arbolito. Entonces, ¿ustedes cómo podrían resolver esto? Ustedes podrían resolver esto usando eh, algo que se conoce como backtracking, que vendría siendo fuerza bruta. Entonces, hagan de cuenta de que ustedes tienen lo siguiente. Ustedes tienen eh, hagan de cuenta de que ustedes tienen la siguiente función. Ustedes tienen f de n. F de n básicamente es igual a la mínima cantidad de billetes, más bien pongámoslo así. Ustedes saben que las funciones en última son cajas negras que reciben parámetros y devuelven cosas. Pues, devuelven como, pues, como resultados o lo que sea. Entonces digamos que voy a definir una función f de n que recibe un n y lo que me dice es como la mínima cantidad de billetes para representar n. Entonces, por ahora hagamos de cuenta de que lo mismo, estamos como con la denominación de Colombia, por ejemplo. Hay billetes de 1.000 pesos, de 2.000 pesos, de 5.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000, 50.000. Dejémoslo hasta ahí. Pero pues bueno, acá les vamos a quitar los miles, entonces es 1, 2, 5, 10, 20 y 50. Entonces me dicen como listo, ¿cuál es la mínima cantidad de billetes si yo quisiera representar, por ejemplo, 7? Pues sabemos que la respuesta es 2 porque puedo tomar un billete de 5 y uno de 2. Y entonces, por ejemplo, si yo dijera f de 7, él debería decirme 2. O si yo, por ejemplo, dijera f de, qué sé yo, 14, debería decirme 3, porque podría tomar un billete de 10 y dos billetes de 2. Entonces ahí me dan 3. Así sucesivamente. Entonces vean que f de n es como una función que recibe un número, devuelve otro número. Y ese número lo que significa es la mínima cantidad de billetes para representar n, usando la denominación de billetes de Colombia, por ejemplo. Entonces, digamos que yo acá en la clase pasada les conté que este problema se podía resolver con Greedy, pero es mentira. Entonces, acá me van a llamar mentiras. Pero es porque básicamente, no, o sea, como que es mentira en el sentido de que esto sí se puede hacer con Greedy, pero no siempre funciona. ¿Qué quiere decir eso? Entonces acá hay un ejemplo utilizando este de acá, y es utilizando la siguiente denominación. Vamos a suponer que no estamos en Colombia, estamos en otro país, no sé, en un país X, en el que la denominación de billetes no es 1, 2, 5, 10, 15, 1, 2, 5, 10, 20, sino que es simplemente 1, 5 y 7. O sea, como que solamente hay billetes de 1, hay billetes de 5 pesos y hay billetes de 7 pesos. Entonces, va a pasar lo siguiente. Entonces, digamos que ustedes tienen este problema y ustedes van a tratar de resolverlo con Greedy. Entonces, ustedes van a decir como, parce, este problema ya nos lo enseñaron en la clase de la ICESI. Yo sé que esto es con Greedy. Esto es un clásico, lo voy a programar en 2 minutos y me ganó mi globo. Entonces, ustedes cuando lo programen y lo envíen al juez, pues se van a dar cuenta de que les va a dar ransomware. Entonces ahí ustedes se van a poner muy bravos y van a decir, no, ese profesor es muy mentiroso, porque esa solución no siempre funciona. Entonces,
Digamos que lo que pasa es que cuando la denominación es 1, 2, 5, 10, 20, 50, esos números tienen una propiedad que hacen que el greedy funcione. O sea, eso es lo que les quiero decir, como que a la final, cuando el problema tiene estos billetes, cuando es como con esta denominación, y pasa eso también por una razón matemática que en últimas no sé muy bien explicarla, pero es como por la composición en la que tienen estos números. Entonces, estos números como que de la forma en la que están compuestas, se puede cumplir esta regla de que si yo aplico el greedy, se cumple. Pero vamos a ver ese ejemplo. Si, por ejemplo, la denominación de billetes fuera 157 y yo quisiera representar un 11, por ejemplo, si siguiéramos este greedy, el de tomar siempre el billete de mayor denominación, yo tomaría un 7 al principio. Entonces yo diría como par de pillos, la mejor solución es 7. Entonces cuando tome 7 me va a quedar 4. O sea que es 11 menos 7 4. Entonces, ¿cómo puedo representar un 4 si solamente tengo billetes de denominación 1, 5 y 7? Pues la única forma que tengo es usar 4 billetes de 1. Entonces necesitaría 4 billetes de denominación 1, dándome un total de 5 billetes. Pero hay otra forma de hacerlo más óptimo y es simplemente tomar 2 billetes de 5 y uno de 1. Y así me da 3 billetes en lugar de 5. O sea, sería como tomar un 5 y un 1. Y la suma de esto me da 11. Entonces vean que este greedy acá no se cumple. Pero entonces, como no se cumple, quiere decir que nosotros no podemos aplicar este greedy cuando la denominación de billetes es esta. Entonces, de nuevo, repito, como que la clase pasada, pues no es como que haya sido mentira lo que les había dicho, es verdad, pero funciona solamente con billetes de denominación como la de Colombia, que es la de 1, 2, 5, 10, 20. Pero cuando las denominaciones no son esas, el grid ya no aplica. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso, si alguna vez les llega a caer este problema, pues no caigan en el truco de decir como, esto siempre se hace con grid, porque pues no, ya saben que no es verdad, o sea, depende de la denominación de ellos. Entonces, listo, ahora teniendo claro esto, ¿cómo podemos resolver este problema? O sea, ¿cómo podemos resolver el problema de, dado un billete y una denominación cualquiera de billetes, debemos decir cuál es la mínima cantidad de billetes, pues como de, sí, como de billetes que necesito para representar una cantidad? Entonces, listo, no sé si alguien tiene como alguna idea que quiera comentar. Yo mientras tanto voy borrando esto. Bueno, supongamos que, pues si no tienen ideas o si no se les ocurre algo hasta ahora, vamos a suponer como que tenemos el mismo problema que les acabo de decir. Tengo billetes de denominación 1, 5, 7. Digamos que quiero dar cuál es la mínima cantidad para representar un 11. Entonces tengo tres opciones. La primera opción es utilizar un billete de 1, pero esto me dejaría en el problema 10. Luego, pues tendría como otra solución, o otra posibilidad es utilizar un billete de 5 y eso me dejaría en el problema de cuál es la mínima cantidad para representar un 6, porque como ya tomé un 5 pues ya sé que es un 5 más lo mínimo que es un 6. Y la otra opción es tomar un 7, ¿cierto? Que eso me dejaría en 4. Entonces, si se fijan, todas estas opciones tienen un costo. ¿Cuál es el costo? El costo es 1.
sea, ese es el costo de yo tomar esa decisión. Entonces, se van a dar cuenta de que al final, cuando por ejemplo yo quiera resolver 6, pues de nuevo, yo tengo como tres opciones, que sería tomar un uno, un 5, un billete de uno, un billete de 5, un billete de 7. Pero pues el de 7 no lo puedo tomar, entonces pues ese lo omito. Entonces solo tengo dos opciones, tomar un billete de uno y un billete de, de 5. Tomar el de uno me deja en 5, tomar el de 5 me deja en uno. Pero lo mismo, esto tiene un costo de uno y esto tiene un costo de uno. El costo de uno, repito, ¿de dónde sale el costo de uno? Es porque yo voy a tomar un billete siempre para poder, como, o sea, como que al momento de yo tomar esa decisión, yo tengo como el costo de un billete. Entonces, esa es la razón de por qué siempre que me muevo como a otro estado, tengo como el costo uno. Y al final, por ejemplo, solamente para dar ese ejemplo, digamos que cada, o sea, cada estado tiene un árbol, o sea, como que cada nodo tiene su árbol, se va desarrollando su árbol. Entonces, por ejemplo, yo acá en 10 de nuevo, tengo como la opción de tomar un uno, me dejan 9, con un 5 me dejan 5, un 7 me dejan 3, bla, bla, bla. Pero sabemos que la mejor opción es tomar esta de 5, digamos que esto es como tomar un 5, o sea, esto es tomar un 5, esto es tomar un 5, un 1, esto es tomar un 5, esto es tomar un 7, esto es tomar un 1. Estos tomaron 5. Digamos que acá, pues como uno, digamos que uno, yo sé que solo tengo una opción, es tomar un billete de uno y esto me deja en cero. Ahora, ¿cuál es la mínima cantidad de billetes que yo necesito para representar un cero? Pues ninguno. Eso quiere decir que este es un caso base. Entonces yo sé que acá esto devuelve cero. Entonces, el costo de tomar esta decisión, o sea, de yo llegar a este pad, el costo es la suma de todos los costos que hicieron que yo llegara hasta acá, que sería este uno más este uno más este uno, que sería 3. Entonces el costo de este camino es 3. Eh, entonces, esto es como la forma en la que vamos a calcular el problema. Entonces, si ustedes se fijan, esto que yo acabo de hacer es algo que se conoce comúnmente como un árbol de búsqueda. O sea, esto es como un árbol de búsqueda en el cual yo voy como buscando una solución, que en este caso es como la mejor, y moverme entre este árbol de búsquedas, pues como que cada vez que yo tomo una decisión tiene un costo. Entonces al final, como que el costo de todo un camino es la sumatoria de los costos de todas las aristas o de todas las decisiones que tomé. Pero bueno, digamos que esto se ve súper complicado. Ustedes podrán decir como, parce, eso en código debe ser muy complejo, pero en realidad no lo es. Entonces, simplemente es tener en cuenta como esta nomenclatura que yo les mencioné acá, y es como tener una función definida. Entonces, una función, básicamente, ya sabemos que es una caja negra que recibe parámetros y devuelve resultados. Entonces, hagan de cuenta de que es una caja que no sabemos qué tiene por dentro, pero yo le entrego algo, yo le entrego un n y él me entrega un x. Y ese X, pues, es como un procesamiento que él hace por dentro. Entonces, ¿por qué tener esta noción es tan importante? Porque acá vamos a introducir como el tema del backtracking. Entonces, digamos que voy a explicar brevemente lo que es backtracking, porque si ustedes me han escuchado mucho, yo algo que siempre he dicho es que el DP es fuerza bruta, pero con memorización y ya. Entonces, como que en últimas uno, cuando está haciendo DP, tiene que entender muy bien cómo hacer fuerza bruta, o sea, aunque suene chistoso. Como que uno tiene que, o sea, como que el secreto de hacer buenos DPs es tener muy bien la noción de funciones y cómo de un estado o de una función, pues como de un estado me puedo mover a otros estados. Eso es como la clave del DP. Pero pues van a darse cuenta de que la diferencia entre DP y fuerza bruta pues no es mucha. Entonces,
Digamos que si ustedes tuvieran este problema, como de, listo, yo tengo una función f de n o de p de n que dice como, me dice cuál es la mínima cantidad de billetes para representar un n. Entonces, si ustedes se fijan, yo acá tenía ese problema. Yo tenía el problema de lo voy a hacer por acá abajito. Digamos que yo tenía f de 11. F de 11 al principio era mi problema. Pero si ustedes se fijan, yo tenía tres opciones. Yo tenía la opción de, eh, entonces, hagan de cuenta lo siguiente. Yo tenía la opción de, lo voy a escribir acá. O sea, digamos que yo tenía tres opciones. La primera opción es irme por f de 10 y tener un costo de 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es, si yo quiero calcular cuánto me da f de 11, saber cuánto me da f de 11 es saber cuánto me da f de 10 y a ese resultado le sumo 1 al final. Y pues vean que tiene sentido porque si yo quiero saber cuál es la mínima cantidad de billetes para representar un n, es igual a saber cuál es la mínima cantidad de billetes para un 10 y yo sé que al final esa mínima cantidad le tengo que sumar sí o sí otro billete que sería el de 1. Entonces digamos que esta es una opción, la otra opción es f de, f de 6 y lo mismo, al final le sumo un billete porque pues independientemente de la denominación que tengan, si es un billete de 5 un billete de 7 pues me cuesta uno, o sea, un billete, pues me cuesta en últimas uno. Y la otra opción es irme a f de 4. Entonces, esto es como las tres opciones que tengo. F de 11 es igual a la opción de irme por f de 10 con un billete, pues como que es el resultado de esta función más uno, es el resultado de esta función más uno, o es el resultado de esta función más uno. Ahora, de estas tres opciones, vean que cada una me va a dar como un resultado diferente. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo no lo calculo, digamos que acá me voy a inventar un valor, pero digamos que después de que f de 10 hiciera sus cálculos, él me dice como, ve, parce, la menor cantidad para hacer un 10 es 2. Bueno, de hecho es 2. Sí, pues es 2 porque puedo utilizar dos billetes de 5. Entonces yo sé que esta opción me va a dar 3. Eh, para hacer un f de 6 necesito como mínimo también dos billetes, porque pues sería como uno de 5 y uno de 1. Entonces acá dos billetes, al final me daría 3. Y la última opción es f de 4, que para hacer f de 4 sí o sí necesito 4 billetes. Entonces, que son 4 billetes de uno. Entonces, 4 más uno me da 5. Ahora, vean que de estas tres opciones, ¿cuál tomaría yo? Pues yo tomaría siempre la mínima. Entonces, en últimas, lo que les quiero mostrar es que yo quiero es el mínimo de estas tres opciones. O sea, como que si yo quiero calcular la respuesta de una función n, yo lo que quiero hacer en últimas es calcular el resultado de mis hijos y de ellas sacar el mínimo. Es como justo lo que pensamos acá, como listo, pues explore sus árboles y de cada uno pues obtenga el mínimo. Utilizando esta misma lógica, usted se va a ir como de aquí para abajo preguntando como cuál es lo mínimo, cuál es lo mínimo. Y al final, pues yo sé que cada una tiene lo mínimo y de nuevo, pues yo me quedo con lo mínimo de las tres opciones. Listo. Ahora, ¿cómo se ve esto en código? Pues se ve muy simple, se ve algo como lo que acabamos de decir. Yo tengo una función f de n y esa función f de n es una función recursiva. Entonces, si n es igual a cero, ¿qué quiere decir eso? Que no necesito billetes. O sea, no necesito billetes. En caso contrario, n es mayor que cero. Entonces, lo que voy a hacer es como suponer que tengo acá un billete de coins que es uno 5 y 7. Y acá, pues, decir como por i igual a 0 y menor que 3 y más más. Si coins en la posición i es menor que n, entonces
mi respuesta es igual al mínimo entre mi respuesta y f de n menos coins en la posición i. Obviamente más uno. Pues porque no se les puede olvidar sumar el costo de tomar esa decisión. Sí, pues es como una variable que inicialmente es algo muy grande, puede ser 10 a la 9, por ejemplo, y se va como calculando siempre como el mínimo de todas las opciones. Entonces vean que si yo acá calculo f de 11, por ejemplo, pues él debería decirme que f de 11 es, bueno, un millón no. Mm, tarará, ¿qué? Coins es n menos coins. No es menor o igual en coincide. Bueno, sí, 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 es verdad. Sí, era eso. Muchas gracias. Entonces, eh, listo. Entonces vean que en este caso, pues f de 11 nos da 3. O sea que estaba bueno. Entonces vean que hasta este punto, pues digamos que lo que hicimos fue básicamente hacer backtracking. Que backtracking es fuerza bruta. Entonces ustedes dirán, parce, esto no es DP. Eh, entonces, como que cuál es en realidad el DP. Entonces, aquí es donde viene el truco, que es en últimas lo que hace el DPI es coger una función recursiva. Ahorita, digamos, o sea, digamos que esto no siempre se puede hacer. Digamos que el DP tiene ciertas eh, restricciones, como ciertos requerimientos, pero entonces para este caso se los voy a explicar de esta forma. Vean que la fuerza bruta en últimas es algo muy bueno porque es como, parce, no hay como un, o sea, como que no hay forma de no encontrar la respuesta, porque en últimas fuerza bruta es fuerza bruta, yo exploro todo y pues es como en últimas lo que hay. Pero pues la fuerza bruta tiene el siguiente problema y es que si yo quisiera, por ejemplo, acá ver las tallas de este problema, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. A mí me dicen que, bueno, en este problema, que de hecho es como de donde saqué, pues como de donde saqué el problema, dicen lo siguiente, y es que a ustedes les dan un n, un x y luego le dan n números. Antes, si ustedes ven este ejemplo, por ejemplo, del problema que estamos hablando, ustedes les dan n, pero n es la cantidad de billetes que les dan. Entonces pueden ser como 100 diferentes billetes. Entonces, por ejemplo, para este caso que estamos viendo, son tres billetes, el uno, el 5 y el 7. Pero en este problema, por ejemplo, la talla de, del valor que yo quiero como representar puede ser hasta 10 a la 6. Entonces, acá en el peor de los casos, esto podría ser un 10 a la 6. Pero digamos que yo voy a ser conservador y voy a simplemente decir que quiero saber cuál es lo mínimo para hacer un 50, por ejemplo. O sea, ese número podría ser fácilmente un millón, pero pues voy a hacer como el ejemplo por ahora de solo 50 para que vean que a medida que yo voy subiendo este número lentamente, como que el tiempo que se demora el programa es muy, 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 muy grande. Entonces vean que, por ejemplo, acá ya lleva más de 5 segundos y todavía no he encontrado respuesta y solamente le pedí la respuesta para 100. Entonces, si yo quisiera darle o pedirle la respuesta para un millón, que es el peor de los casos, que el sistema se va a demorar demasiado. Entonces, aquí es donde uno se puede dar cuenta de lo siguiente, y es pensar en que cuando nosotros estamos haciendo fuerza bruta y estamos desarrollando este árbol de soluciones, sucede lo siguiente, y es que cuando voy a borrar esto, porque se ve más claro en el árbol. Cuando ustedes están explorando su árbol de búsqueda, pues cuando están haciendo como el backtracking, ustedes van a fijar lo siguiente.
Es que, por ejemplo, acá yo encontré, o sea, para yo poder encontrar la solución para 6 sí o sí, tuve que haber pasado por cuál es la mejor solución. Para 5 digamos que para 5 digamos que sabemos cuánto da. Digamos que yo inicialmente exploré este camino. Entonces, digamos que yo, la fuerza bruta, recuerden que lo que hace es como que explora todos los caminos. Entonces, yo voy a comenzar por este camino. Entonces, digamos que yo acá encontré la respuesta. Para encontrar la respuesta para 6 tengo que encontrar la respuesta para 5 y para uno. Para encontrar la respuesta para 5 tengo que encontrar la respuesta para 4 y para cero, que pues la de cero ya sabemos que es un caso base, entonces esto va a cero. Y así sucesivamente, yo para encontrar la de 4 tengo que encontrar la de 3 porque solamente puedo usar el billete de uno, luego la de 2 luego la de uno y al final la de cero. Entonces digamos que yo por acá pues encontré como la solución de uno 2 3 4 5 y también tengo la de 6 y bueno, por acá encontré la uno. Entonces digamos que por acá hice como toda esa exploración, ya encontré como todos los resultados por este subárbol. Ahora, cuando yo me mueva a otra decisión, desde el estado 11 por ejemplo, me voy a mover a el estado uno, bueno, me voy a mover al estado 4. Entonces acá en este punto va a pasar algo. Y es que yo acá podría explorar cuál es la mejor opción para 4. O sea, me tocaría explorar de nuevo como todo su árbol. Pero si ustedes se fijan, yo el 4 ya lo exploré acá. O sea, como que el 4 yo ya sé cuál es la respuesta. Yo sé que la respuesta del 4 es 4. O sea, digamos que en esta búsqueda yo encontré que f de 4 me da 4 siempre, porque yo ya lo exploré por este camino. Entonces vean que cuando yo hago esto, yo lo que puedo hacer es no explorar todo este árbol que viene debajo de él, sino que directamente decir que la respuesta es 4 porque yo ya sé que por por el mismo, porque yo ya resolví ese mismo problema antes. Y como yo ya lo resolví antes, yo sé que la respuesta es 4. Entonces, vean que yo me ahorré todo este espacio de búsqueda. Y en última, yo puedo hacer lo mismo por este lado. Si yo por acá quiero explorar el 10 y yo tengo como, bueno, de nuevo las tres opciones, moverme a 9, moverme a 5 o moverme a 3, ustedes se van a dar cuenta de que en este punto yo el 5 ya sé cuál es la mejor opción, porque yo ya lo calculé por otro camino. O sea, cuando me fui por otro camino, yo ya calculé 5. Entonces yo de acá no tengo que explorar su árbol de búsqueda. Cuando exploré 3 en el pasado también lo calculé, entonces cuando encuentre este 3 pues yo de una puedo decir como parce, yo sé que la respuesta de 3 es 3. Entonces acá no tengo que explorar el árbol de búsqueda de 3 ni el de 5. Tendría que explorar el de 9, pero de nuevo el 9 se va a encontrar con estados debajo de él que ya fueron calculados antes. Entonces, si ustedes se fijan, si yo de cierta forma, en vez de hacer fuerza bruta a lo mal hecho, empiezo a utilizar algo que se llama como la memorización, se van a dar cuenta de que yo puedo como empezar a optimizar como muchas ramas de búsqueda. O sea, como que hay ciertas ramas que se van a empezar como a podar. O sea, cuando digo podar es como que literal, ese espacio de búsqueda, por ejemplo, toda la rama que hay debajo de un nodo ya no existe. Pues como que ya no es necesario calcularlo. Entonces, después de decir todo esto, la conclusión es, yo en ciertos casos cuando haga backtracking, puedo hacer memorización y hacer esa memorización me va a permitir que cuando vuelva a necesitar este mismo estado en otra función recursiva, yo no tengo que calcular de nuevo todo su espacio de búsqueda que hay debajo de él, sino que pues yo de una digo como parce, ya la respuesta es esta. Entonces, en breve resumen, ese es el DP. El DP es eso, es como hacer fuerza bruta, pero memorizar resultados y cuando esos resultados me vuelvan a salir, yo de una doy la respuesta y no tengo que volver como a calcular eso. Entonces,
Solamente queda una pregunta muy importante que nos podemos hacer acá y es como, ¿cuál es la complejidad? O sea, como que en últimas, ¿cómo queda esto en términos de complejidad? Entonces, si ustedes se fijan, inicialmente la complejidad del algoritmo que es backtracking depende de qué, de la cantidad de nodos que hay en el espacio de búsqueda. Entonces, si por ejemplo mi espacio de búsqueda, cada opción tiene tres nuevos nodos, o sea, como que tengo que revisar tres posibles caminos, ustedes se van a dar cuenta de que eso va a crecer exponencialmente. Entonces va a crecer algo del orden de 3 a la n. Entonces, donde n pues es como la cantidad de niveles. Y pues la cantidad de niveles puede ser, en el peor de los casos, el mismo X. O sea, que puede ser como 1.000.000. O sea, 3 a la 1.000.000 obviamente es un número absurdamente gigante. Y eso no cabe en, pues en ninguna, en un computador, pues ni en complejidad temporal ni espacial. Entonces, acá nos queda la siguiente duda y es, listo, pues esta es la razón por la que este algoritmo ni siquiera se ha detenido. O sea, yo le pedí como F de 100 y ni siquiera lo ha podido calcular cuando ya lleva más de 5 minutos. Entonces, la razón es esta, porque la complejidad de un backtracking siempre es exponencial. Un backtracking siempre va a ser como algo que en todo momento voy a tener que calcular mínimo dos opciones y, y eso pues al final hace como que tenga como una función exponencial. Entonces, cuando llega el DP, nos permite empezar a hacer este tipo de cosas, como empezar a podar soluciones, como empezar a podar ramas del árbol de búsqueda. Pero si ustedes se fijan, como que no es muy claro cuál es la complejidad. Pues digamos que a mí me pasaba de que cuando yo empecé a aprender DP, yo decía como parce, pero entonces ¿cuál es la complejidad? Como que es muy difícil de saberla. Pero pues si ustedes se fijan, tiene muy lógica pensar lo siguiente. Tiene mucha lógica pensar esto y es, si ustedes tienen, o sea, como que la complejidad computacional al final vendría siendo la cantidad de nodos que yo visito o la cantidad de nodos a los cuales yo les tengo que calcular la respuesta. Esa es como la complejidad en última, ¿cierto? Ahora, como yo tengo que calcular en el peor de los casos para f de 1.000.000, en el peor de los casos yo voy a tener 1.000.000 de estados diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en el peor de los casos yo voy a tener que calcular la respuesta para 1.000.000 de estados. Entonces, tiene mucha lógica pensar que la complejidad del DP es simplemente O de n, donde n es como el mayor valor de esto. Entonces, si ustedes se fijan, O de n es la complejidad de este DP. O sea, el DP, como les digo, pues varía dependiendo del problema. No es que siempre hacer DP sea O de n. Pues ahorita les voy a decir más o menos cómo calcular fácilmente la complejidad de un DP. Pero en este caso pasamos de tener algo que es exponencial a algo que es lineal, que es O de n. O sea, como que en vez de ser 3 a la n, pasó a ser O de n. Y O de n, donde n es 1.000.000 máximo, pues entra muy relajado. O sea, como que O de n es relajado. Entonces, la complejidad computacional, pues en últimas es O de n. Y en código, ¿cómo se ve esto? Pues básicamente es coger nuestra función y crear un arreglo, el cual yo llamo memo, y vamos a decir inicialmente que memo pues puede ser como máximo de 1.000.000, 1.000.000, uno. Y yo voy a decir que al principio
todo el arreglo de Memo, o sea, como de hasta 1.000.001, o sea, como que todos los valores hasta 1.000.001 dentro de Memo va a ser igual a -1. ¿Por qué hago esto? Porque yo tengo que, es como una forma de resetear el arreglo, o sea, como de decir, parce, hasta ahora nada es conocido, pero como nada es conocido, a medida que yo voy conociendo valores, los voy guardando dentro de Memo. ¿Y cómo voy haciendo esto? Entonces, cuando yo tenga mi respuesta, vean que en este punto es como, acá yo ya voy a devolver la respuesta de esta función. O sea, como que esta función en este momento ya tiene la respuesta, la voy a devolver. Antes de devolverla, yo puedo decirle memo de n es igual a ans. Y esto básicamente es memorizar la respuesta. Entonces, la lógica hasta ahora es, al principio nada es conocido, todo es -1. Luego, cuando vaya empezando a tener información, la voy metiendo dentro de este arreglo llamado memo. Y cuando, antes de yo consultar todo este ciclo, toda esta función recursiva, antes de hacer todo eso, yo voy a preguntar si memo de n es diferente de -1, ¿qué quiere decir eso? Que este valor ya fue calculado en el pasado. O sea, como que esto ya sé cuánto es. Entonces, en ese momento, pues puedo hacer memo de n y ya. Entonces, si ustedes se fijan, ya, pues como que le puedo dar run a este código y para f de 100 vean que ya la respuesta me la da súper rápido. Me dice como, la respuesta es 16 y el código pues sigue funcionando. O sea, como que si se fijan en últimas no dice nada que cambiara la lógica del algoritmo. Lo único que hice fue coger la fuerza bruta y meterle memorización. La memorización es, antes de devolver la respuesta, la guardo. Antes de calcular la respuesta, pregunto si ya la calculé antes. Y bueno, esto de que les hablaba de resetear como el memo. Entonces, esto de acá es DP. O sea, si ustedes se fijaron, el DP en últimas es agregar 3 líneas de código a su backtracking. O sea, que es como el preguntar, guardar y bueno, el inicializar, pues llamémosle esto como inicializar el arreglo o la memorización. Y ya, digamos que eso en últimas, así súper breve resumen, es el DP. Es como la teoría detrás del DP. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Igual, como les digo, yo creo que la mejor forma de entender esto es rayando problemas. Pues acá tengo una lista de problemas que vamos a ver, pero pues no sé si hasta ahora tengan alguna pregunta. Mm, Bueno, entonces, por ejemplo, algo acá curioso o cool es que el DP tiene, o sea, detrás del DP, bueno, entonces digamos que a partir de acá sí lo voy a decir DP ya como bien a todo lo que hablemos, pues ya no lo voy a decir como backtrack. Digamos que el DP tiene muchísima o sea, tiene muchos problemas de muchísimos tipos que puede resolver. Entonces, digamos que acá yo les voy a explicar dos, que son como dos tipos de problemas medio comunes. El primero es muy parecido al que acabamos de ver y es cuando ustedes quieren minimizar o maximizar cosas. O sea, como tomar las mejores decisiones para que algo me quede lo mínimo posible o lo máximo posible. La segunda forma es cuando ustedes les piden hacer conteos de cosas. Entonces, conteos quiere decir como algo ya muy matemático, como combinatoria. Entonces, acá sí vamos a necesitar conceptos de combinatoria, pero pues nada grave. El DP se encarga de resolver problemas de combinatorias muy difíciles. Pero bueno, entonces digamos que antes de entrar en el tema de la combinatoria,
les voy a explicar este problema, o bueno, vamos a ver este problema. Nos vamos a tratar de pensar entre todos y mm, sí, pues acá se los mando. Se los va a mandar, pues vamos a hacer lo mismo que la clase pasada, se los mando por acá por el chat. Les voy a dar eh, 5 minutos para que lo lean y piensen una idea con respecto a lo que acabamos de ver. O sea, como que toda esa teoría que acabamos de ver, cómo la aplicarían acá y ya. Entonces, pues, si tienen alguna pregunta, me dicen y nos vemos en 5 minutos.
la, ¿cómo les fue? Entonces, no sé si alguien, si alguien tiene una idea. Bueno, antes de eso, si se entendió el problema, eh, si no, pues el problema o sea, les voy a explicar brevemente el problema y luego lo discutimos entre todos. Entonces, bueno, no, ese ya lo hicimos, Bookshop. Listo, entonces, ¿en qué consiste el problemita? Mm, Hagan de cuenta de que, bueno, ustedes como que están en una librería, la librería hay N libros, digamos que tiene como N libros, y yo tengo como una cierta cantidad de dinero. Entonces es como, yo tengo X pesos. Y lo otro que me dicen es que como hay N libros, estos N libros tienen como dos características, o sea, como que cada libro tiene dos características. El primero es como el precio que tiene el libro, entonces llamémoslo, qué sé yo, el costo, como se suplir, y como la cantidad de hojas que tiene. Entonces llamémoslo, qué sé yo, mm, ah, no soy bueno para las letras, pongámosle, no sé, te suplir. ¿Cierto? O sea, cada libro básicamente tiene un costo y tiene una cantidad de hojas, cada libro. Y tengo N libros y también tengo como X cantidad de dinero. Ahora, lo que me piden es, de todos esos libros que existen en la librería, yo quiero tomar un conjunto de ellos tal que el costo de todos los libros que tomé no sea mayor que X y la cantidad, o sea, en últimas, yo lo que quiero es que la cantidad de hojas que voy a poder leer sea máxima posible, o sea, como que la cantidad de hojas que yo tenga sea lo máximo. O sea, que la sumatoria de todas las hojas, de todos los libros que elegí, sea lo máximo que se pueda. Listo. No sé si se entiende el problema. Y pues, si tienen alguna idea, ¿alguien se le ocurre algo? Mm, ah, ¿Sí? ¿Alguien? Por ejemplo, lo que Tal, antes... Ah, dale, pues sí, dale, pues. ah, no, pues tratar de hacer una fuerza bruta o sea, pues primero la fuerza bruta y luego optimizarlo. Pero, digamos, ir recorriendo el arreglo y considerar las opciones de tomar ese libro o no tomarlo. Y en cada una hacer el llamado recursivo y teniendo también como una condición de parada con lo del precio, ir acumulándolo y, y también cuando llegue el final del arreglo. Ujú. Súper, súper. Muy buena idea. Eh, no sé si alguien quiere decir algo más o si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que dijo el compañero. Pero bueno, sí, en últimas, bueno, creo que iban a decir algo. No, 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 iba a decir que me va a ocurrir lo mismo, pero ni modo. Ok, súper, súper, súper. Qué bueno, entonces, sí, básicamente este problema se resuelve tal como lo dijo como el compañero. Entonces, si ustedes se fijan, ustedes en últimas tienen una lista de libros. Entonces, digamos que acá pues, la lista que nos dan en los ejemplos es la siguiente. Nos dicen, parce, pille. Está la lista de libros.
Bueno, pues digamos que hay 4 valores arriba, 4 valores abajo. Los de arriba son el costo y los de abajo son la cantidad de hojas. Creo que es así. Sí. Entonces, por ejemplo, pues el primer libro cuesta 4, me da 5 hojas. El segundo cuesta 4, 8, me dan 12 hojas. Tercero 5 con 8 hojas y así sucesivamente. Y creo que la respuesta es tomar, por ejemplo, para este caso, la respuesta es tomar este libro y este libro. O sea, como que esa es la mejor respuesta porque vean que acá nos dan que el personaje o la persona que estaba en la librería tenía como máximo 10, o sea, como que tenía 10 monedas, por así decirlo, o 10, no sé, lo que sea, 10 pesos. Entonces vean que la suma de el libro número uno y el libro número 3 da 9, que obviamente es menor, o sea, como que le alcanza para lo que él quiere comprar, le alcanza con el dinero que él tiene. Y la suma de las hojas da 13. O sea, que eso sería como el máximo, la máxima, pues como que la máxima cantidad de hojas que él puede lograr con estos libros. Entonces, vean que, pues, por ejemplo, acá él podría comprar, qué sé yo, el 5 y el 12 y esto da un 17, pero pues la suma de 4 y 8 no da menor que 10 o menor o igual. Eh, entonces, vean que, o sea, como que no hay otra opción que agregue más hojas al problema. Pero entonces, uno cómo puede llegar a esta conclusión. O sea, uno cómo puede llegar a la conclusión de que la mejor opción es tomar el libro número uno y el libro número 3. Entonces, uno acá aplica una lógica muy parecida a la que dijo el compañero y es pensar de la siguiente forma. Yo lo que voy a hacer es que voy a iterar esta lista de izquierda a derecha. Y si ustedes se fijan, yo en últimas, por cada ítem o por cada libro tengo 2 opciones. Entonces, si se fijan de nuevo, tengo un estado, tengo opciones. Entonces, esto como que va pintando de que va hacia allá. Tengo 2 opciones. ¿Cuáles son esas 2 opciones? Básicamente es, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Lo compro o no lo compro? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están parados en el primer libro, ustedes tienen, bueno, la opción de comprarlo o no comprarlo. Luego, con base a esa decisión, ustedes pueden irse a un problema o a otro problema, pero se van a fijar de que siempre se va haciendo como más chiquito el problema. Entonces, para resolver este problema, vamos a crear una función que va a decir lo siguiente, me va a decir como listo. Vean que, listo, entonces acá yo tengo la opción de tomar un libro o no tomarlo. Entonces, en mi estado del problema, lo que yo les dije al principio es yo tengo que llevar ciertos parámetros que me digan muy bien en qué estado del problema estoy ahora. Entonces, cuando yo tomo la decisión de tomar un libro o no, si ustedes se fijan, va a pasar algo y es que yo al inicio tengo el siguiente problema. Pues creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo y es, yo quiero saber, dado N libros y tengo X dinero. Ese es el problema inicial. Tengo N libros y tengo X dinero. Entonces digamos que acá voy a cambiar un poquito el problema, simplemente ya es, como yo sé que voy a iterar de izquierda a derecha, yo voy a decir, voy en el 10º libro y todavía tengo X dinero. Este es el estado de mi problema. Voy en el 10º libro y todavía tengo X dinero. Ahora, este es el estado de mi problema. Y, J, X. Y quiere decir en qué libro voy ahora, porque sé que lo estoy recorriendo de izquierda a derecha, es como, y es el iterador, como en qué punto estoy de la lista, y X es la cantidad de dinero que me queda. Ahora, utilizando como lo que dijo el compañero, yo tengo 2 opciones, ¿lo tomo o no lo tomo? Entonces digamos que lo tomo o no lo tomo. Cuando yo decido tomar, por ejemplo, este primer libro, entonces eso me puede llevar a dos posibles problemas. O sea, bueno, si lo tomo o no lo tomo. Entonces, si lo tomo, ¿qué va a pasar?
de que al yo tomar este libro, si yo antes tenía X dinero, ahora es lógico pensar que voy a tener X menos 4 dinero. Porque menos 4 porque ya compré este libro, o sea, sí o sí lo tomé. ¿Sabes? Como que, parce, tomé este libro, no hay otra opción. Como tomé este libro, pues obviamente tengo que sumarle uno al puntero o al iterador para saber que ya este libro fue procesado. O sea, como que este libro ya se terminó, ya lo procesé. Entonces, tomar esta decisión me va a llevar de y, x a y más uno x menos 4 pero como yo tomé esta decisión, esto me va a agregar 5 a mi respuesta, porque fue como la decisión que tomé. Entonces, esto me va a agregar 5 a la solución final. Listo, esta era la primera opción, tomarlo. La segunda opción era no tomarlo. Como yo no lo tomé, quiere decir que X, si yo antes tenía X dinero, pues yo sigo con X dinero, yo no gasté nada. El iterador siempre se mueve, porque yo ya tomé la decisión de hacer algo con él. O sea, como que la decisión fue no tomarlo, pero entonces el iterador siempre se mueve. ¿Y cuál es el costo de no tomar esto? Pues es cero. O sea, como que como no tomé el libro, pues no me agrega hojas que leer, entonces pues simplemente el costo de tomar esta decisión es cero. Entonces, si ustedes se fijan, esto es una función recursiva. Como que yo tengo f de y, x y yo siempre tengo dos opciones. Por ejemplo, en este caso es f de y más uno x menos c en la posición y, pues donde c, recuerden que dijimos que es el costo de ese libro, más p de i. O sea, recuerden, entonces, esto, para que no se pierdan, es la opción de tomar el libro. Yo estoy tratando de resolver el problema como estoy recorriendo de izquierda a derecha y es el iterador el que me dice en qué posición de la lista voy. X me dice cuál es la cantidad de dinero que tengo. Como yo tomé la decisión de tomarlo y se mueve uno, pero X se le resta el costo del libro. O sea, como que X ya cuesta C sub y menos, pero como tomé esa decisión, pues me gané un valor de T sub I. Y pues ya, sencillo, la otra opción es I más uno, C no cambia y tampoco agrego valor. Entonces, pues simplemente es esto. Y de estas dos opciones, pues obviamente yo quiero que la mejor. O sea, yo quiero aquella que me maximice mi resultado. De estas dos, yo quiero el máximo. Porque yo quiero maximizar la cantidad de hojas que tengo. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la función recursiva. Entonces, o esta es la función recursiva o el DP, es como le quieren decir. Y pues el caso base, ¿cuál es? Si ustedes se fijan, y va aumentando siempre de uno en uno. ¿Sabe por qué? Porque pues él tiene que recorrer toda la lista. Entonces, el único caso base que tenemos es como f de ¿qué? F de cuando i es igual a n y x vale cualquier cosa, pues sabemos que ahí la respuesta es cero. O sea, básicamente esto pasa cuando, bueno, más bien escribámoslo así, f de i, x es igual a cero cuando i es igual a n. Se ve mejor así. Cuando i es igual a n, y esto es cuando i es menor que n, o sea, porque como que i todavía no ha llegado hasta el fin de la lista. Entonces, pues obviamente tengo que tomar una de estas dos decisiones, pero cuando ya llegue al fin de la lista, pues sabemos que la respuesta es cero. Es como, pues,
Si no tiene libros, porque ya llegó al fin de la lista, devuelva a cero. O sea, no tiene como más que hacer. Ahora, en términos de complejidad, ¿cómo creen que queda esto? O sea, ¿con qué complejidad creen que queda? Mm, Bueno, entonces acá recuerden que pues yo ahorita les dije como no, pues el DP nos ayudaba a pasar de algo exponencial a algo lineal. Pero entonces no siempre es algo lineal. O sea, como que en el ejemplo pasado pues podía ser como de n, pero pues eso depende. Entonces si ustedes se fijan, yo en el ejemplo pasado como de las monedas les dije que en últimas la complejidad dependía de la cantidad de estados que tenía el DP. Acá, ¿cuántos estados diferentes creen que podría haber en este DP? Según la cantidad de libros, supongo. Espera, ¿me repites, por favor? Equivalente a la cantidad de libros. Mm, sí, listo, listo. De entrada, es verdad. Mínimo tiene que ser la cantidad de libros, donde pues, la cantidad de libros es n. Mm, pero hay algo más, o sea, falta otro pedazo, porque no es solamente la cantidad de libros. O sea, porque vean que yo podría estar en... Recuerden, vean, o sea, estos estados podrían lucir como, por ejemplo, en este ejemplo sería, tengo 4 libros y comencé con 10 de dinero. Entonces acá sería como 4,10 por ejemplo. Pero podría estar en 3,10 o 2,10 1,10 pero también podría ser como al contrario. O sea, como que hay otra variable también, aparte de la cantidad de libros. Digamos que la otra variable sería, aparte de la cantidad de libros, como yo también tengo que llevar en la función la cantidad de dinero que tengo o que me falta, bien tengo que llevar la cantidad de, sí, la cantidad de dinero que me falta. O sea, como que cuánto dinero tengo para gastar. Entonces, en últimas, la complejidad no es solo la cantidad de libros, sino la cantidad de libros por la máxima cantidad de billetes o de pesos que podría tener. No sé si se entiende esto. O sea, si saben de dónde sale como el por X. No, la verdad no lo tengo del todo presente. Listo, súper. Entonces,
Déjenme, ya les explico. Entonces, acá pensemos en lo siguiente, pues digamos que para verlo más claro, vamos a hacer como un ejemplo. Veamos como el ejemplo de 4,10. Entonces, digamos que en este caso tengo 4 libros y tengo 10 pesos en dinero. Entonces, vamos a tratar de resolver ese caso, pues como específicamente. Ah, entonces, listo, como tengo 4 libros, yo inicialmente voy a empezar en el libro número 0. Pues recuerden que esto es index 0, entonces empiezo con el índice en la posición 0. Y tengo 10 pesos. O sea, como que 10 es la cantidad de dinero que tengo. Ahora, la primera opción, bueno, es tomar el primer libro o no tomarlo. Cuando lo tomo, pues ya sabemos que sí o sí me muevo al siguiente libro, que sería el número 1, y yo ya no tengo 10 pesos, ya tengo 6 pesos. Entonces, vean que ya estoy en el estado 1,6 y esto, bueno, me dio un valor de 5. El otro estado sería moverme a 1,10. O sea, sería como seguir en 10. Ahora, luego, pues la segunda opción sería el segundo libro. Entonces sería acá, por ejemplo, 2. Como tomé el segundo libro, bueno, de hecho no lo puedo tomar porque si se fijan, 8 es mayor que 6. Entonces acá sí o sí, la única opción que tengo es tomar el billete. No tomarlo. Y no tomar el libro significa 2,6. Por este lado, si tengo la opción de tomarlo o no tomarlo. Recuerden que acá voy en el libro 1, todavía tengo 10 pesos. Entonces voy en el libro 1, todavía tengo 10 pesos. Si lo tomo, me muevo al 2, pero ya no tengo 10 pesos, sino que tendría 2 pesos. Y la otra opción es moverme a 2, pero seguir con 10 pesos. Entonces, si ustedes se fijan, yo en todo momento tengo que llevar 2 parámetros. ¿En qué libro voy y cuántos billetes tengo? Entonces, por combinatoria, la cantidad diferente de posibles estados que puedo tener es la cantidad, o sea, como tengo 2 parámetros, la cantidad total de diferentes estados que puedo llevar o que puedo tener en total es la cantidad de libros diferentes que puedo tener. O sea, como que el primer parámetro puede en últimas tener n posibles valores. O sea, puedo tener como 0, 1, 1, 0, 1, 2, lo que sea, 0, o sea, puedo tener 0, 1, 2, 3. Y para cada uno de ellos podría llegar a ese estado con cualquier cantidad de dinero. O sea, como que podría llegar con cualquier cantidad de dinero a esos posibles estados. Entonces, ¿cuántos posibles valores, o sea, cuántos posibles valores podrían haber en el segundo parámetro? Pues podrían haber X. O sea, por ejemplo, acá en este caso es 10. Entonces, en el segundo parámetro, en cualquier momento, en cualquier estado, podría estar el 10, pero también podría estar el 9, pero también podría estar el 8, el 7, el 6, el 5. Entonces, podría haber 10 posibles valores. Como tengo 10 posibles valores para el segundo parámetro y 4 posibles valores para la cantidad de libros, pues en este caso es como 4 por 10, que sería 40. ¿Eso qué quiere decir?
que yo podría llegar a tener como mucho, o sea, como máximo, como en el peor de los casos, podría tener 40 posibles estados. No sé si se entienda. Ah, Sí, es como que luego tienes que empezar a completar, o sea, es como que después de explorar los estados del libro tienes que completar el dinero. exacto. Sí, sí, sí. Sí, eso. Eso. O sea, es como, aparte de llevar los libros, el dinero también es como el segundo parámetro y ese segundo parámetro podría tener como un valor cualquiera de 0 hasta X y pues en últimas eso me daría como n por X posibles diferentes valores, en n por X posibles diferentes estados. Entonces, la complejidad más o menos es esa. Si ustedes vienen y ven las tallas de este problema, por ejemplo, se van a dar cuenta de que les pueden dar n libros como 1000 y X que es 10 a la 5. O sea, que son tallas como grandes, pero 1000 por 10 a la 5 a 10 a la 8 y 10 a la 8 entra dentro de, pues entra en el time limit normalmente. Pues es como 10 a la 8 es como menos de un segundo más o menos. Entonces, pues está re bien. Eh, este problema es un clásico. O sea, entonces, solamente para que sepan, esto también se conoce como el knapsack problem, que es básicamente el problema de la mochila. Y entonces ustedes van a ver que casi todos los, casi todos los, pues como los artículos que hablan de este problema en algún punto van a mencionar el DP. O van a mencionar básicamente esta misma forma en la que nosotros estamos resolviendo el problema, que es como con programación dinámica y pues a tener como esta lógica de 0 y 1 que significa lo tomo o no lo tomo. Eh, es como la forma en la que se resuelve el problema normalmente. Entonces, por ejemplo, si quieren leer un poquito más de este problema, creo que pues lo pueden leer de esta forma. O sea, como knapsack problem, eso se traduce al problema de la mochila, que básicamente es como que el problema lo que dice es como que hay un ladrón que está como en un museo y tiene como N cosas que se puede robar, pero cada cosa tiene un peso y la mochila que él tiene soporta como máximo X peso, pero pues cada cosa también tiene un valor. Y él a la final quiere robar la máxima cantidad de joyas, bueno, las joyas que le maximicen el valor, pero siempre y cuando no se pase como del valor de la mochila. Entonces, es como un problema ahí medio, pues con una historia medio chistosa, pero es muy buena. Eh, entonces, es el problema de la mochila y ya, que si lo quieren leer, lo pueden leer en cualquier momento. Pero si ustedes quieren ver como la implementación súper breve de cómo resolver este problema, pues vendría siendo algo así como parecido a lo que hicimos ahora. Digamos que ustedes lo único que tendrían que hacer es definir una función f y en esa función f llevan un i y llevan un x, que es como en qué índice voy, cuánto dinero me queda. Y ya dijimos, el caso base es si i es igual a n, ¿qué quiere decir eso? Ya llegué al final de los libros, no hay nada que hacer, devuelvo a cero. En caso contrario, yo tengo dos opciones y de ambas quiero la máxima. La primera opción, ¿cuál es? F de I más 1, X menos C de I más T de I. Esta es la primera opción. De hecho, si quieren, para que no se confundan, es como option 1 es esto. Y option 2 es F de I más 1, X. Y yo quiero el máximo entre la opción 1 y la opción 2. Entonces, la opción 1 es, lo tomo, me quitan el costo, pero me suma un valor. Y de estos dos, pues yo quiero el máximo.
y devuelvo el máximo. Y ya. O sea, esto en últimas es el problema de la mochila. Entonces, obviamente, esto es fuerza bruta. Nosotros queremos meterle memorización porque sabemos que cabe. Entonces, acá pues uno podría decir como memo de 100%, por ejemplo. Y acá un truco para que, pues, si lo quieren usar, es que eso que hice yo ahora del for y te da sobre todo el arreglo para meterlo en -1. Además, más tiene una función que ya hace eso, que se llama menset. Entonces, menset, ustedes les pasan el arreglo o la matriz, le dicen menset menos le dicen menset de memo de -1 size of memo. Y esta es como una forma de inicializar, o sea, para que no se confundan, para que no crean que eso es algo, una función ahí súper rara. No, eso simplemente lo que hace es que coloca -1 en todo el arreglo y ya. O sea, eso es como para inicializar el arreglo. Y pues ya les dije como que lo único que hace el DP es que cuando tenga la respuesta yo digo memo en la posición Y, en la posición X es igual a ANS. Bueno, esto olvidé mencionarlo, pero si ustedes se fijan, yo antes en el ejemplo anterior tenía un arreglo. ¿Por qué tenía un arreglo? Porque yo como parámetro solamente llevaba un n, o sea, como que solamente me interesaba un n. Pero acá yo llevo dos estados. Como llevo dos estados, yo no necesito llevar un arreglo, necesito llevar es una matriz. ¿Por qué? Para esto, para que cuando yo lo guarde, yo debo decir memo en la posición Y, en la posición X. ¿Por qué? Porque son dos parámetros, entonces necesito algo que me memorice en dos dimensiones. Y cuando lo vaya a consultar también memo de Y, X, si esta cosa es igual a -1, devuelvo memo. ¿Ve? No, no, si es diferente de -1. Y ya, o sea, como que esto en últimas es el DP, pero la función recursiva o como la función que lleva toda la lógica es esta. Es yo itero por todo con un iterador que es el i, miro si lo tomo o si no lo tomo y llamo una función recursiva que siempre resuelve el mismo problema. Es como, listo, si no lo tomé, entonces sigo con la misma cantidad de dinero o si lo tomé, pues tengo menos dinero, pero siempre avanzo uno la cantidad de libros. Eh, Vamos a ver, miremos a ver si para este nos da bien. Pues voy a quemar acá los valores solamente como para que lo veamos. Entonces, C es 4 8 5 y 3 y T es 5 12 8 y 1. Bueno, acá pues N es 4 porque tengo solo 4 libros. Y acá le voy a decir f de 0 con 10. ¿Sabes cómo tengo? O sea, como estoy en el libro 0, tengo 10 de dinero. Miremos a ver qué pasa. Ah, bueno, acá olvidé algo muy importante. Y es que yo tengo que tener en cuenta de que yo no siempre puedo tomar el libro. O sea, porque pues puede que el costo del libro sea mayor que lo que yo tengo en este momento. Entonces acá, mm, bueno, pues uno podría hacer algo así como si CDI es menor o igual que X, pues haga esto. Eh, no, esperen, ¿qué? Ya me, me tosté. No, entonces digamos que... No, bueno, hagamos más fácil esto.
como si CDI es menor o igual que X, hago esto. Y si no, digo que es cero. No sé si se entiende. Pues no sé si conozcan esto. Esto es simplemente como un if abreviado. Pues como por si no lo conocen, es como si alguna vez ustedes llegan a tener algo así como ans es igual a cero. Y dicen como si x igual a cero, ans igual a uno, y si no, ans igual a, qué sé yo, dos, por ejemplo. Si ustedes llegan a tener algo así, un truco muy cool que ustedes pueden hacer es que escriben esto en una sola línea, como ans igual a x igual a cero. Si esto se cumple, entonces, o sea, si esto se cumple, entonces va a tomar este valor, luego colocan dos puntos, y si no, coloca, y si no, toma el segundo valor. Pues es como algo muy cool, porque lo usa, si no lo conoce. Bueno, entonces acá en últimas, pues es eso. Entonces miremos a ver si nos funciona. Dice 13. Sí, está bien. La salida es 13. Entonces digamos que en este punto, eh, pues como ustedes acabaron de ver, programar una DP no es muy complicado. O sea, como que lo más difícil de las DPs muchas veces es llegar a esta conclusión, como de saber qué parámetros llevar en los estados. Entonces, por ejemplo, acá pues nosotros llevamos en qué libro voy y cuál es la cantidad de billetes que me quedan, pero no siempre es tan claro. O sea, como que la dificultad de los DPs es saber qué parámetros debo llevar en mi función recursiva. ¿Y cómo se logra eso? Pues básicamente haciendo muchísimos problemas. Mm, listo. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Mm, bueno, antes, sí, bueno, una pregunta acá muy buena que podría salir es la siguiente y es que yo les acabo de decir como parce, la complejidad temporal de esto es 1000 por 10 a la 5. Y como es 1000 por 10 a la 5 pues eso me da 10 a la 8. Eso en un segundo de entrada, pues relajado. Pero si ustedes se fijan, 1000 por 10 a la 5 es la cantidad de estados. Eso quiere decir que yo tengo que guardar en memoria de la computadora 10 a la 8 posibles valores. O sea, si se fijan, esta matriz que hicimos, la que se llama memo, en el peor de los casos podría ser de tamaño 1000 por 10 a la 5. Y no sé si ustedes saben esto, pero una computadora, o bueno, pues en programación competitiva normalmente el memory limit siempre está limitado a más o menos 10 a la 6 enteros. O sea, como que da más o menos para 10 a la 6 enteros. 10 a la 8 enteros es muy difícil que entre. O sea, creo que no entra. O sea, seguro no entra. Al menos pues con este memory limit que dice acá. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? O sea, como que, parte, si no podemos hacer memorización, pero si no hacemos la memorización, nos da time limit, pero si hacemos la memorización, nos da memory limit, porque son muchos estados. Entonces, como que uno qué hace ahí. Entonces, digamos que esa es una pregunta que voy a responder en la próxima clase, que vamos a ver como optimizaciones de EP. Pero en últimas, hay ciertos DPs que uno como que los puede optimizar
viéndolo como desde otro punto de vista. O sea, como que uno hace un DP, hay dos tipos de DPs, uno se llama como DP top-down, que es como ir de arriba para abajo, que es básicamente esto que acabamos de ver, que es como que yo estoy en la cima del árbol y yo voy bajando, pero hay otro DP que se llama bottom-up, que es como voy desde abajo y voy construyendo a medida que voy subiendo. Este último también se conoce como DP iterativo. Ese DP iterativo me permite optimizar memoria y casi siempre es más rápido. Entonces, pues solamente se los menciono así como para que lo sepan, que hay como un DP recursivo y un DP iterativo. El DP iterativo lo vemos en la próxima clase, porque ese también tiene toda su teoría ahí detrás. Pero en últimas, lo importante es que entiendan este tema. Entonces, lo que les propongo, espera, a ver, no sé si les puedo compartir este código, creo que no. Mm, bueno, no, pues si quieren, tómala en foto, porque creo que no puedo compartirlo, que no tengo como por... Igual, pues lo que les recomiendo es, traten de leer sus problemas. Igual, creo que nos quedan, es que no sé, es que nos quedan 15 minutos. Voy a ver si alcanzo a explicar el último, para que al menos tengan dos problemas para hacer de tarea, que sería este, bueno, de hecho ya tienen tres, tendrían tres, que sería Minimis Coin, se los voy a listar acá. O sea, el primero es este, para que lo tengan de tarea, el segundo es el que ya les mandé, Bookshop. Eh... Y les voy a explicar el último. Este es muy fácil, creo. Si este es Coins Combination. Esperen, yo miro a ver cuál de los dos explico. Que se me queda mejor para la otra. Mm, ¿cómo es que es este? Este es. Este es que ustedes. Esperen, yo lo recuerdo. Sí, ya me acordé. Súper breve. Este problema es también como un clásico de la programación dinámica. Se los voy a compartir acá. Y el problema dice lo siguiente. A ustedes les dan N monedas. Esto se me dobló. Me dan N monedas y eh, X, bueno, y me dan un X. O sea, es muy parecido como al problema que tuvimos ahora, como de me dan N billetes. Entonces, me dan una cierta nomenclatura de billetes o de moneda, lo que sea. En este caso es 2 3 y 5. A mí me dicen lo siguiente. Yo quiero saber de cuántas formas puedo representar X usando estas monedas. Entonces, un ejemplo es, ¿de cuántas formas puedo representar el 9 usando monedas de 2 3 y 5? Entonces, por ejemplo, una posibilidad sería usar una moneda de 2, usar otra moneda de 2 y usar una moneda de 5. La suma de todo esto me da 9. Otro ejemplo sería usar una moneda de 3, otra moneda de 3 y luego otra moneda de 3. Este es otra forma. Si ustedes se fijan, otra moneda también podría ser
una de 2, una de 5 y una de 2. O sea, que sería como muy parecida a esta, pero el orden cambia. O sea, como que primero va la de 5, luego la de 2. Entonces, otra forma sería una de 5, una de 2 y una de 2. Y lo que nos piden es decir de cuántas posibles maneras diferentes yo puedo representar X con estas monedas. ¿Se les ocurre alguna idea? Pues sería como más o menos parecido al de Minimizing Coins, pero como que evaluando la condición que cuando la suma sea igual y apenas la suma me da igual, como que hago un contador de la cantidad de veces que eso ocurrió. O no. Mm, ok, listo. Mm, espera. Ok, ok, sí, tiene sentido, tiene sentido. Eh, espera, pero entonces tú dices que es parecido al primero. Sí, pues es lo que yo pienso, pero pues no sé. Ajá, bueno, sí, es bien parecido, la verdad. Vean que lo que yo les contaba ahora es que, si ustedes se fijan, este problema es muy parecido al de minimizar coins, pero en este problema no nos piden minimizar ni maximizar algo, nos piden contar cosas. Entonces, cuando nos piden contar cosas, pues van a darse cuenta de que el DP también es como una muy buena herramienta. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues así súper breve, ustedes van a tener una función fdn. Y fdn, pues vamos a definirla como la cantidad de formas en las que puedo representar n, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, f de 9 vendría siendo pues todas las formas que yo puedo representar 9 usando estos billetes. Ahora, ¿cómo quedaría la función recursiva? Entonces, si yo estoy en el estado 9, por ejemplo, ¿cuántas opciones tengo? ¿Qué piensan ustedes? Pero, o sea, opciones de cuántas posibles sumas me dan 9. No, no, recuerden que como que yo estoy en un estado y digamos que yo quiero resolver el problema para un 9. Entonces, yo puedo tomar una decisión y que esa decisión me lleve a un problema más chiquito. ¿Cuál podría ser una posible decisión? Ah, pues una sería tomar 2, otra tomar 3 y otra tomar 5. Epa, exacto. Entonces, una opción es tomar 2, otra es tomar 3 y otra es tomar 5. Si yo tomara 2, ¿qué quiere decir eso? Que eso me va a llevar a de cuántas formas puedo representar 7. Si tomo 3, me va a llevar a de cuántas formas puedo representar 6. Y si tomo 5, pues me va a llevar a de cuántas formas puedo representar 4. Ahora, vean que lo que va a pasar es lo siguiente. Digamos que yo de 7 encuentro que hay, qué sé yo, un número random, voy a decir, hay 5 formas de hacer un 7 utilizando estos 3 billetes. Como hay 5 formas, eso quiere decir que yo haga 5 formas, al final le sumo un 2 y sí o sí van a llegar a 9. O sea, esas 5 formas, repito, esas 5 formas que encontré para el 7, yo les sumo un 2 y llego a 9. Digamos que para el 6 lo mismo, hay, qué sé yo, 4 formas. Para esas 4 formas, las que sean, no sé cuáles son, pero las que sean, esas 4 formas, como sé que suman 6, al final le sumo un 3 y todas van a dar 9. Quiere decir que esas 6 formas me sirven. Y lo mismo para, pues, para el 4. ¿Eso qué quiere decir?
Si ustedes supieran cuál es la cantidad de formas que tienen para hacer un 7, la cantidad de formas para hacer un 6, la cantidad de formas para hacer un 4, si ustedes ya tienen esas respuestas, ¿cómo harían para saber de cuántas formas puedo hacer un 9? O sea, como que, ¿qué debo hacer con los resultados de estos hijos, por así decirlo? Ir almacenándolos. Ujú. Pero ir almacenándolos ¿para qué? O sea, como que para al final hacer qué con ellos. O sea, yo guardo cuánto me dio en 7 y miro cuánto me falta y luego cuando llego a elijo el camino de 2 ahí guardo que ya hubo uno. Luego cuando vaya a 6 pues uno de los caminos también va a ser irme por el 2, ¿no? Aunque, Ajá. pero Eso, ese 2 yo ya lo calculé en el 7 entonces pues ya eso, lo tengo que listo. calcular de nuevo. Epa, listo. Digamos que yo al final, esa es como la parte del DP. Pero yo digo como más en la parte de cómo definir la función recursiva. O sea, como de, digamos que yo tengo f de n es igual a, por ejemplo, en este caso, f de 9 es igual a, eh, yo tengo, por ejemplo, f de 7 f de 6 y F de 4. Si ustedes recuerdan, en los problemas anteriores, nosotros qué hacíamos con estos resultados. Entonces, por ejemplo, para unos hallábamos el mínimo, que fue como para el minimizing coins. Para el anterior, tomábamos el máximo de estos tres. En este caso, ¿qué creen que debemos hacer con estos valores, con los resultados? Sumarlos. Ajá, exacto. Debemos sumarlos. O sea, es la suma de los tres valores. Entonces, ¿por qué es la suma? Pues básicamente es por lo que les decía ahora. Si yo sé que para el 7 hay 5 formas, yo sé que a esas 5 formas le sumo un 2 y ya, entonces quiere decir que por acá hay 5 formas para hacer un 9. Si para el 6 hay 4 formas, por ejemplo, yo sé que a esas 4 formas le sumo un 3 y llego a 9. Entonces por acá hay 4 formas. Entonces acá ya van 9 formas y para el 4 digamos que hay 2, entonces ahí ya daría 11, por ejemplo. Entonces vean que cuando ustedes tienen problemas de combinatoria o de contar cosas, normalmente estos resultados ustedes tienen que tener como operaciones aritméticas entre ellos. O sea, como los resultados que me dio un hijo, se los sumo a otro, o puede ser que dependiendo del problema los tengan que multiplicar o los tengan que hacer una operación rara, sumarles uno y luego dividirlos por dos o cosas así. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, como para saber qué tienen que hacer con ellos. Entonces, digamos que este ejercicio, bueno, este problema en particular se resuelve de esta forma. Es muy parecido, como decía el compañero al principio, es muy parecido al primero que vimos, pero fíjense en que no es como minimizar o maximizar, sino que es como contar cosas, entonces empiezan a involucrar operaciones aritméticas. Eh, entonces, digamos que se los va a dejar de tarea para que lo hagan y Y con este yo sé que ya como que si lo hacen, como que ya van a empezar a coger la lógica muy bien a todo lo que tiene que ver con DP, porque vean que es como, tengo un problema, sé que vean que como que ya lo lograron identificar, como que si yo tengo un problema, yo ya sé como qué decisiones tengo que hacer para que me lleven a otro problema más chiquito, que en este caso era como tomar alguna de los billetes, y eso en últimas, pues me das una función recursiva. Esa función recursiva sé que la puedo volver un DP con lo que dijo ahorita también el compañero, que es como que yo sé que por un lado voy a empezar a calcular información que me va a ser muy útil y, y ya, pues en últimas es como cuando lo vayan a implementar, pues ya saben que es como una lógica muy parecida a esta, en la que van haciendo recursión, utilizan un memo, antes de devolver la respuesta guardan el memo, cuando lleguen a la función consultan el memo y pues en caso contrario lo calculan y ya.
Entonces, listo. Nada, si quieren dejemos así por hoy para que no, pues para que procesen toda esta información. Pues si de pronto no conocían DP, les debió haber parecido muy denso, pero pues no lo es. Yo creo que el DP es como un tema que en últimas, después de hacer muchos problemas de DP, ya casi que todos se vuelven muy parecidos. Entonces, les recomiendo que hagan el de Coin Combination 1. Igual en la próxima clase vamos a ver DP también, pero con otro enfoque. Y ya, pues no sé si les parezca bien. Voy a dejar de grabar.